Dios, ayúdame a perdonar a las personas que me han hecho daño para que pueda tener paz. Hay personas que ya salieron de tu vida, pero el dolor que dejaron todavía vive dentro de ti. Intentaste seguir adelante, intentaste olvidar, incluso trataste de hablar con Dios mientras fingías que todo estaba bien. Pero cada vez que recuerdas lo que hicieron, algo dentro de ti vuelve a romperse. Y lo más agotador no es solamente la herida, es cargar todos los días con el peso de un corazón cansado de sufrir en silencio. Tal vez nadie sabe cuánto te cambió esa traición. Nadie sabe cuántas veces sonreíste por fuera mientras por dentro seguías peleando con recuerdos que no te dejan descansar. Porque hay heridas que no sangran en el cuerpo, sangran en el alma. Y cuando el alma se cansa, hasta la fe comienza a sentirse pesada. Pero escucha esto con atención. Dios no quiere que vivas preso de personas que ya te lastimaron. Él no quiere que el rencor robe tu paz, tu alegría y la tranquilidad que el Espíritu Santo quiere derramar sobre tu vida. Y hoy, durante este mensaje, vas a entender por qué el perdón no significa justificar el daño que te hicieron. Significa liberar tu corazón para que vuelva a respirar en paz. Quédate hasta el final porque hay algo que muchas personas nunca entendieron sobre el perdón. Y cuando descubras esa verdad, tu manera de mirar el dolor puede cambiar completamente. El problema del rencor es que casi nunca llega haciendo ruido. Nadie despierta un día diciendo, hoy voy a llenar mi corazón de amargura. No, el dolor entra en silencio. Primero viene la decepción, después la tristeza, luego el cansancio emocional. Y cuando la persona se da cuenta, ya no tiene paz, ni siquiera en los momentos tranquilos. Hay personas que fueron heridas hace años, pero todavía reaccionan como si todo hubiera pasado ayer. Basta escuchar un nombre, recordar una situación o pensar en aquella conversación para que el corazón vuelva a sentirse pesado otra vez. Y eso cansa el alma de una manera que pocos entienden. Lo más peligroso es que muchas veces el rencor se disfraza, se convierte en frialdad, distancia emocional, falta de confianza, desánimo espiritual. La persona sigue viviendo, sigue trabajando, sigue sonriendo, pero por dentro algo permanece preso a aquello que la lastimó. Y tal vez eso está pasando contigo ahora mismo. Tal vez el problema no es solamente lo que te hicieron, sino lo que ese dolor comenzó a hacer dentro de ti. Porque existe una diferencia muy grande entre recordar una herida y vivir emocionalmente atrapado en ella. Y en el próximo momento vas a entender por qué algunas heridas son mucho más difíciles de perdonar que otras. Ahí es donde muchas personas comienzan a perder la paz sin darse cuenta. Las heridas más profundas casi nunca vienen de desconocidos. Vienen de personas que tenían acceso a tu corazón. Eso es lo que hace que ciertos dolores sean tan difíciles de superar. Porque cuando alguien en quien confiabas te hiere, no solamente rompe tus emociones, también rompe tu seguridad, tu tranquilidad y muchas veces hasta tu forma de ver la vida. Hay personas que todavía recuerdan exactamente cómo comenzó su dolor. Una traición dentro de la familia, una palabra humillante, un abandono inesperado, una mentira que destruyó años de confianza. Y aunque el tiempo pasó, el corazón todavía sigue intentando entender por qué tuvo que vivir algo así. Lo más doloroso no siempre es lo que hicieron. A veces lo que más destruye es darte cuenta de que la persona sabía cuánto podía herirte y aún así lo hizo. Eso deja marcas profundas en el alma. Y aquí aparece algo que muchos no dicen. Algunas personas no están luchando solamente contra el recuerdo de lo que pasó. Están luchando contra la sensación de haber perdido una parte de sí mismas después de aquella herida. Porque el dolor cambia a las personas. Hay quienes después de sufrir dejaron de confiar, dejaron de abrir el corazón, dejaron de creer en las intenciones de los demás. Y poco a poco comenzaron a construir muros emocionales para no volver a sufrir otra vez. Pero esos muros que parecían protección,
también comenzaron a impedir que la paz de Dios entrara con libertad. Y escucha esto con atención. El enemigo ama cuando una herida se transforma en prisión emocional, porque una persona herida en silencio comienza a perder fuerzas espirituales poco a poco. Empieza a orar menos, a creer menos, a sentir menos esperanza. Y lo más triste es que muchos creen que solamente están intentando protegerse, cuando en realidad el dolor está endureciendo su corazón lentamente. Pero existe una verdad que puede cambiar todo esto. Muchas veces tú no querías venganza, querías algo mucho más profundo, algo que nunca llegó. Y cuando descubras eso, vas a entender por qué todavía te cuesta tanto soltar esta herida. Muchas personas le piden paz a Dios, mientras continúan alimentando dentro de sí mismas todo aquello que destruye la paz. Y aunque esto duele escucharlo, es una verdad necesaria. No puedes sanar emocionalmente si todos los días vuelves a abrir la misma herida dentro de tu mente. Hay personas que reviven constantemente aquello que sufrieron, repiten conversaciones en la cabeza, imaginan discusiones que nunca ocurrieron, alimentan pensamientos de injusticia una y otra vez, y sin darse cuenta, mantienen vivo el dolor que Dios está intentando cicatrizar. El corazón necesita descanso para sanar. Y eso incluye aprender a dejar de alimentar emocionalmente ciertas memorias. Eso no significa fingir que nada pasó. Significa entender que pensar en la herida todo el tiempo jamás traerá paz para tu alma. Escucha esto atentamente. Hay recuerdos que necesitan ser entregados diariamente a Dios hasta perder fuerza dentro de ti. Porque el enemigo ama cuando una persona transforma el sufrimiento en alimento emocional constante. Y aquí aparece algo muy importante. Tu ambiente también influye profundamente en tu proceso de sanidad. Hay personas que nunca consiguen avanzar porque permanecen rodeadas de conversaciones tóxicas, personas negativas y situaciones que reabren constantemente sus heridas emocionales. Todo lo que entra en tu corazón tiene impacto espiritual y emocional. Las palabras que escuchas, las personas que permites cerca, los contenidos que consumes, los pensamientos que decides alimentar. Todo eso fortalece la paz o fortalece el dolor. Por eso hay momentos donde sanar exige distancia. Distancia de conversaciones destructivas. Distancia de ambientes pesados. Distancia de personas que disfrutan manteniéndote emocionalmente herido. Y no sientas culpa por proteger tu paz. Jesús también se alejaba de lugares donde el ambiente espiritual era pesado, porque un corazón cansado necesita espacios donde el Espíritu Santo pueda traer alivio. Y tal vez esta sea una de las decisiones más difíciles para muchas personas. Dejar de alimentar emocionalmente aquello que las está destruyendo lentamente. Pero cuando eso comienza a ocurrir, algo hermoso también empieza a nacer dentro del alma. La paz regresa poco a poco. La mente se calma. El corazón vuelve a respirar. Y entonces la persona empieza a entender que Dios todavía puede restaurar partes de ella que parecían completamente quebradas. Porque existe una verdad poderosa que necesitas escuchar antes de terminar este mensaje. Las personas que te hirieron no tienen la última palabra sobre tu vida. Y lo que Dios puede reconstruir dentro de ti es mucho más grande que aquello que el dolor intentó destruir. Las personas pueden herir tu corazón profundamente, pero no tienen autoridad para definir el destino de tu alma. Y necesitas recordar eso. Porque cuando alguien te lastima mucho, existe una tendencia peligrosa de comenzar a creer que nunca volverás a ser el mismo, que la paz ya no regresará, que algo dentro de ti quedó destruido para siempre. Pero Dios sigue siendo especialista en restaurar aquello que parecía imposible de sanar. Él restaura corazones cansados, restaura emociones quebradas,
restaura la capacidad de volver a sentir esperanza. Y muchas veces la restauración comienza en silencio. Primero Dios calma pensamientos que antes no descansaban. Después fortalece áreas emocionales que estaban debilitadas. Luego devuelve lentamente la tranquilidad que el dolor había robado. Y un día la persona percibe algo que parecía imposible. La herida ya no controla su vida. El recuerdo todavía existe, pero ya no domina el corazón. Eso es libertad emocional. No significa que nunca más recordarás lo que ocurrió. Significa que el pasado perdió el poder de destruir tu paz todos los días. Y escucha esto con mucha atención. Hay personas que continúan esperando que quien las hirió pague emocionalmente por el daño causado, pero mientras viven esperando eso, permanecen atadas espiritualmente al sufrimiento. Dios no quiere que tu vida quede detenida alrededor de una herida. Tu historia es mucho mayor que el dolor que sufriste. Tu identidad es mucho más profunda que el rechazo que viviste. Tu valor delante de Dios jamás disminuyó por causa de personas que no supieron cuidar tu corazón. Y quizá hoy el Espíritu Santo está intentando convencerte de algo muy importante. Todavía existe vida después del dolor. Todavía existe paz después de la traición. Todavía existe sanidad después de años de sufrimiento silencioso. No te rindas emocionalmente. No permitas que el resentimiento transforme completamente la persona que Dios creó. Porque el Señor todavía consigue traer luz incluso a lugares dentro de ti que llevaban demasiado tiempo oscuros. Y tal vez hoy sea el comienzo de una nueva etapa espiritual para tu corazón. Una etapa donde ya no vivirás preso de aquello que te hirió. Una etapa donde el Espíritu Santo comenzará a ocupar espacios que antes estaban llenos de tristeza, rabia y agotamiento emocional. Y ahora quiero dejarte una dirección final que puede acompañarte después de este mensaje y ayudarte a mantener viva la paz que Dios quiere construir dentro de ti. A partir de hoy, deja de hablar contigo mismo como alguien derrotado por el dolor. Porque hay personas que fueron tan heridas que comenzaron a creer que están condenadas a vivir emocionalmente cansadas para siempre. Y esa mentira destruye lentamente la esperanza dentro del corazón. Pero Dios no te creó para vivir preso de heridas antiguas. Él no te llamó para sobrevivir cargando resentimiento todos los días. Él quiere devolverte paz. Quiere devolverte descanso emocional. Quiere enseñarte nuevamente cómo vivir sin que el pasado controle cada pensamiento y cada emoción dentro de ti. Y escucha esto atentamente. Sanar no significa olvidar completamente lo que ocurrió. Sanar significa que aquello que pasó dejó de gobernar tu interior. Significa que el dolor ya no define tus decisiones, que la tristeza ya no domina tu mente, que el resentimiento ya no controla tus emociones. Eso es libertad espiritual. Y quizá todavía existan días difíciles. Días donde ciertos recuerdos vuelvan. Días donde el corazón se sienta más sensible. Pero incluso en esos momentos, recuerda algo muy importante. El Espíritu Santo camina contigo en el proceso. No estás luchando solo. Dios ve cada batalla silenciosa dentro de tu alma. Ve las noches donde intentaste ser fuerte. Ve las veces que lloraste en silencio. Ve el cansancio emocional que nadie más consiguió entender. Y aún así, Él continúa cuidando de ti. Continúa restaurando partes de tu corazón que parecían perdidas. Continúa trayendo vida a lugares donde solo existía tristeza. Por eso no cierres completamente tu corazón. No permitas que personas heridas transformen también tu manera de amar, creer y confiar en Dios. Todavía existen nuevos comienzos para tu vida. Todavía existe paz para tu mente. Todavía existe descanso para tu alma.
Y si este mensaje habló contigo hoy, toma una decisión espiritual. Entrega nuevamente este dolor delante de Dios. No alimentes más aquello que roba tu paz. Permite que el Espíritu Santo haga dentro de ti lo que ningún ser humano consiguió hacer. Y si crees que esta palabra puede ayudar a alguien que está sufriendo en silencio, dale me gusta a este video y compártelo con esa persona. Muchas veces una sola palabra guiada por Dios puede comenzar a sanar un corazón que ya estaba perdiendo las fuerzas. Y escribe en los comentarios la palabra paz, no como una simple palabra, sino como una decisión espiritual para aquello que quieres comenzar a vivir a partir de hoy.